debate sobre los casos pendientes de corrupción. ¿En dónde están los prófugos del caso cooptación del Estado? ¿Qué pasará con los antejuicios pendientes? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, los que faltan. A continuación, vea lo que hizo el juez Gálvez en el caso del exministro Archila. El exministro Eric Archila podría ser capturado de manera provisional en Estados Unidos. Asuntos Internacionales del Ministerio Público trabaja en el documento con el que solicitarán la detención provisional con fines de extradición, luego de que pidiera al juez Miguel Ángel Gálvez firmar la solicitud. Entonces, esto es remitido a la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público. Ya el Ministerio Público prepara el expediente. El expediente usualmente se compone del memorial que presenta al Ministerio Público al juzgado, donde solicita la orden de aprehensión, o sea, la detención provisional con fines de extradición formal. El exministro Archila debe presentarse el 23 de enero a la próxima cita en la Corte Federal de Florida, momento que podría ser aprovechado para su detención. Ahora, el expediente debe ingresar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y dictar una resolución para trasladarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe iniciar la solicitud de extradición. Dentro de este proceso tenemos oficialmente 2 solicitudes de extradición de este señor Marroquín Castillo y de Ángel Pérez Maura García, que es español. Antes del trámite, depende de su situación jurídica, porque debe solventar un proceso migratorio en Estados Unidos. A criterio de un experto en migración, el trámite podría demorar algunos meses. En términos generales, la duración de un proceso de estos, pues, podría demorar alrededor de unos 6 u 8 meses. Agrega que es necesario agotar los procedimientos legales norteamericanos para la solicitud y no permitir que de nuevo se le pierda la pista. Eric Estuardo Archila de ESA ha permanecido prófugo más de 8 meses vinculados al caso La Cooperacha por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. También está prófugo el exministro Alejandro Sinibaldi Aparicio y otros exfuncionarios están en prisión preventiva señalados de corrupción en la administración del Patriota. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. La noticia de la detención y posterior libertad bajo fianza del exministro Eric Archila sigue provocando reacciones tanto de analistas como de la Cancillería de Guatemala. Esta misma noticia ha generado que el debate sobre los que faltan, que se presenten a tribunales, pues se suscite en redes sociales y también en diferentes conversaciones. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF, los que faltan, quienes faltan en comparecer ante la justicia. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola, Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Vaya si no son varios los que faltan, que sean capturados, que rindan cuentas, o los que ya están, que finalmente se sepa si serán, primero que los traigan, si serán condenados o no, o que los traigan, porque hay mucho escepticismo sobre qué tan efectivos van a ser estos procesos, ya sea extradición o deportación. Vamos con el primer tema, lo que hace el juez Miguel Ángel Gálvez. ¿Esto va a reactivar, va a agilizar o es un simple trámite lo que está haciendo el juzgador, Philip? Vean, tal vez empecemos explicando algunas cosas porque creo que la noticia de ayer respecto de Archila generó pues mucha discusión, pero creo que hay un par de temas que hay que puntualizar. Mucho revuelo y también confusión de parte de las fuentes oficiales, ¿no? Porque vean, primero, creo que hay mucha confusión respecto de qué es Interpol, porque se cree que Interpol es una especie de policía mundial. Una superpolicía. Eso no es así. Interpol realmente es un instrumento de coordinación administrativa entre las policías. Entonces, ¿qué dice eso? Hay una oficina en la Policía de Guatemala que se comunica con una oficina de Interpol en cada una de las policías de 190 países del mundo para intercambiar información. Entonces le dicen, mira, si sabes algo de esta persona, avísame. Pero no es que haya un equipo de, qué sé yo, 10,000 superpolicías mundiales rastreando a los que están en la página de Interpol. Entonces, eso es un primer dato. O sea, aquí básicamente, Interpol básicamente sirve para intercambiar información. Segundo,
Ayer también creo que había mucha confusión y molestia porque se dijo, es que no hay orden de captura internacional. ¿Por qué la Interpol no ha emitido la orden de captura? No emitió. Es que técnicamente Interpol no emite órdenes de captura. Interpol lo que emite son alertas. Y hay alertas de 8 tipos. Entre esas está la alerta roja. La alerta roja es una alerta en la cual los países, a través de esa red de colaboración, dicen, mira, yo estoy buscando a Eric Archila. Si tienen información de este señor, avísenme dónde está. Eso es lo que hace la alerta roja de Interpol. Y ahí es donde ya entra a batear el siguiente paso, que es lo que estamos viendo operar el día de hoy. Cuando, en este caso, la policía de Estados Unidos le dice a la policía de Guatemala, mira, Eric Archila está en Miami porque tiene un proceso de migración, ¿qué querés que haga? Entonces Guatemala ahí formalmente puede iniciar el proceso de extradición. Entonces aquí viene la tercera confusión que había ayer, que muchos dicen, ¿por qué no había empezado antes el proceso de extradición? Porque los procesos de extradición, para empezar, dependen de cada tratado bilateral. No es lo mismo para cada... No es lo mismo... Estados Unidos, que para El Salvador. Cabal, porque hay tratados entre los países que establecen las reglas del juego. Entonces, el tratado de extradición bilateral Guatemala-Estados Unidos tiene un requisito muy puntual, pero que es complicado cumplir, que es, me piden como país que solicita la extradición, la información de en dónde se encuentra la persona. Entonces es una especie de círculo vicioso, porque yo Guatemala, si no sé dónde estoy, ¿cómo voy a pedir la extradición? Guatemala se entera hasta ahora que Eric Archila está en Miami porque la policía de Miami le dice, mira, aquel que estaba en tu página roja, yo ya lo encontré y está en tal dirección. Entonces, policía de Estados Unidos le tira la chibolita a Guatemala, Guatemala dice, ah, va, ya cumplí el requisito, hago el expediente de extradición, cumplo el proceso diplomático y ahorita es que arranca formalmente. Ahora la pelota está del otro lado, podríamos decirlo, si ya se cumplió este requisito con lo que realizó el juez Miguel Ángel Gálvez. Estuardo, ¿cuánto tiempo nos va a llevar esto? Y los guatemaltecos somos pocos para la paciencia, ¿no? En redes sociales ayer ya mismo lo querían ya de vuelta ayer mismo. Eso no se puede, porque hay procesos, hay pasos. Primero hay que agregar a lo que decía Felipe y estar bastante claros que Interpol no saca órdenes de captura. En todo caso, el ente que centraliza la información de casi 200 países sí tiene la información, pero no sale, vamos a ver, no es proactivo pues en la búsqueda de las personas. Y lo que es en realidad Interpol es una base de información. Y obviamente tiene prioridades en cuanto a la búsqueda, a las alertas, a la información. Y también qué países dominan de esos 190, por supuesto, Estados Unidos. Usted quiere buscar a alguien, tiene dos variaciones, ¿verdad? Los que se buscan, los wanted, y los perdidos, los missing, ¿verdad? Entonces, esas dos variaciones habrá que ver. Y si la autoridad local, en este caso la autoridad de Guatemala, ha pasado la información a ese ente centralizador y le ha dicho, estoy buscando a Luis Rabé, estoy buscando a Luis Mendizábal, estoy buscando a Alejandro Sinibaldi, estoy buscando a Eric Archila, estoy buscando, y se va ahí con la lista de los que no han llegado, estoy buscando a Alba Lorenzana. Solo por curiosidad yo le pediría a los televidentes que entren a Interpol, ¿verdad? Y al sitio de Interpol, y donde dice nombre y apellido pongan Lorenzana Alba, y va a aparecer ahí la foto de hecho la foto que nosotros hemos presentado en pantalla, ¿verdad? De doña Alba Lorenzana. De doña Alba Lorenzana, que ella, la información ya pasó a esto. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Esto va a tomar tiempo. Si nos vamos por todos los canales diplomáticos va a tomar mucho más tiempo. Y ayer una de las propuestas, y sigue siendo, es entonces que lo deporten. Eso va a estar un poquito complicado, porque empiezan procesos de negociación, también digamos, el tipo de abogados que podría tener, aquel argumento de si regreso a mi país me van a matar, me van a perseguir políticamente. Hay otra, Estados Unidos tiene unas leyes diferentes a las nuestras y a las cuales puede apelar en la persona que se considere o se sienta perseguida. Y que tenga a su servicio un equipo tiene todo legal, el derecho, ¿no? Tiene todo el derecho de hacerlo. Nosotros quisiéramos que fuera ahorita. Nosotros ayer querían verlo ya enchachado y en las carceletas de la torre de tribunales. Pero no es así. Eso va a tomar mucho más tiempo. No va a ser tan rápido. Solo ahorita en la lista te di, digamos,
Interpol puede decir, tengo información acerca de Alan Marroquín, por ejemplo, ¿verdad? De ese tema, Alan Marroquín se habló mucho que si es un tema parecido, similar al de Eric Archila. Están casi en el mismo, en la misma área. Pasó exactamente lo mismo. Alan Marroquín fue detenido también por temas migratorios, si no estoy mal, como el 18 o 19 de octubre. Pasó como una semana en un centro de detención y entonces ahora está sujeto a un proceso migratorio. Entonces, en ese momento le informan a Guatemala, mire, el señor Marroquín está aquí en Miami. Entonces, Guatemala inicia el proceso de extradición, que es lo que decía el juez Gálvez en la entrevista, que ya hay 2 procesos de extradición formalmente arrancados, que es el de Alan Marroquín y el de Ángel Pérez Maura, que ese no es menor cosa, porque ahí estamos hablando de un personaje español. ¿Por qué esos 2 ya arrancaron? Porque probablemente con Ángel Pérez Maura, el Ministerio Público de Guatemala tuvo información en dónde ubicar específicamente a Pérez Maura. Y entonces ahí es donde entran a batear las reglas del Tratado de Extradición Guatemala-España, que es completamente diferente, con otros plazos completamente diferentes del Tratado de Extradición Guatemala-Estados Unidos. ¿Compartís la misma idea de que va a ser un proceso largo, donde se va a tener que hacer uso de mucha paciencia? Totalmente. Y hay una pregunta que yo quiero atender así rapidito. Juan Carlos Donis pregunta, ¿cómo es posible que Alba Lorenzana sí esté en la página y Archila y Sinibaldi no? Vean, aquí hay varias respuestas. Una son de los países. Una primera respuesta es que Interpol también pues califica las solicitudes de alerta roja, dependiendo del grado de peligrosidad, del grado de movilidad de las personas, etcétera, etcétera. Segundo, muchas veces es por errores de procedimiento. Muchas veces Interpol se tarda 6 meses, 1 año en subir la alerta roja, la página, porque me faltó un papel, no me identificaste bien a la persona, hay un problema y tal. Y tercero, pero que esto es importante también tenerlo en cuenta, y esta es una de las razones por las que más se critica a Interpol, porque Interpol generalmente evita meterse en temas que percibe como, entre comillas, políticos. Con entonces, funcionarios. ¿Qué pasa? Cuando hay funcionarios involucrados, Interpol se pone mucho las moñas, porque primero dice, a ver, déjame entender muy bien. Queremos ver la naturaleza del caso. Quiero entender bien cuál es el proceso en tu país, porque yo no voy a subir una alerta roja por una persecución política que hay en tu país. Y les pongo el caso paradigmático, lo que pasaba en Rusia. En Rusia hay mucha persecución política del régimen de Putin, y constantemente la policía rusa le está diciendo, Interpol, búscame a fulano, búscame a mengano. Porque es un enemigo político del régimen en el poder. Entonces Interpol, digamos que todo lo que tiene que ver con delitos contra la administración pública es particularmente tardada, para verificar la información, porque cómo por eso se les digo, desarrolla la solicitud. Porque tristemente regímenes como el de Putin en Rusia, o que utilizan mecanismos de represión de Estado, han querido tergiversar este mecanismo de coordinación interinstitucional, y por eso Interpol, digamos que se la toma quieren abusar de esa herramienta en estos casos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Bueno, ¿y qué pasa en la Cancillería? Ellos sabían del tema de Eric Archila, vamos a hablar de eso. Al regreso, ya sabe, la etiqueta SF, los que faltan. Volvemos. Volvemos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta de Twitter de Guatevisión_TV. Preguntamos, ante la justicia, ¿quiénes son? SF, los que faltan. 49% cree que los gobiernos anteriores, todo lo que hicieron otras administraciones. Seguido, un 38% nos dice que faltan Luis Rabé y Alba Lorenzana. Y un 13% cree que la justicia debe todavía aclarar cuentas con los prófugos del Partido Patriota. Este es el sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Son datos preliminares. Usted puede votar en la cuenta de Twitter, Guatevisión_TV. Seguimos con el análisis, pero antes de eso, bueno, nuestra compañera María Elisa Gómez entrevistó al canciller Carlos Raúl Morales para aclarar algunas dudas respecto al papel de la Cancillería en el tema del exministro Eric Archila, y esto fue lo que respondió el ministro de Relaciones Exteriores. De hecho, yo me enteré ayer, gracias a los medios de comunicación, cuando comenzaron a llamarme preguntándome si Guatemala, si nuestro consulado en Miami tenía conocimiento. Quiero expresar
que el gobierno de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses no notificaron ni a nuestro consulado ni a nuestra embajada en Washington respecto al proceso y a la captura que se hizo en todo caso del señor Archila. En ese sentido, reiterar que hasta ayer que nos enteramos, incluso yo tuve una conversación por chat con el embajador de Estados Unidos, quien tampoco tenía conocimiento en ese momento de la captura y de este proceso que se había iniciado. Eran las declaraciones del canciller Carlos Raúl Morales y bueno, hablemos un poco de lo que decía también el ministro de Relaciones Exteriores. Él quiere o quiso aclarar un poco el papel de los consulados y de la relación que tienen con las autoridades locales, sobre todo en tema de seguridad. Él dice, si las autoridades locales, las autoridades norteamericanas no notificaron el tema de Eric Archila, ellos no tenían cómo conocer lo que estaba ocurriendo. Bueno, ¿Le creemos a Carlos Raúl? En principio no tienen funciones policiales los consulados. Entendamos que el consulado son otras las funciones, pero no es el objetivo estar persiguiendo prófugos. Esa parte también hay que si la hay policía que verla del lugar no les notificaba el consulado, ellos no tenían ningún tipo de generalmente información. Cuando hay problemas migratorios, los primeros contactados son las autoridades del país de la persona que tuvo problemas migratorios, ¿verdad? Y ayer precisamente salía una posibilidad de deportación para Eric Archila. Ahora, una vez empezado el proceso de extradición, la deportación se convierte en algo más difícil, porque habría que agotar todo el proceso de extradición para luego, y entonces viene el proceso de deportación. Pero por eso yo digo que viene todavía muchos meses hacia adelante. Y preguntaban aquí acerca de dos casos que Interpol podría leer también como persecución política, y tal vez el caso paradigmático para nosotros sería Rabé, que el argumento principal de Rabé podría ser: me están persiguiendo políticamente habiendo sido presidente del Congreso. Y ese va a ser, es lógico que ese sea su argumento. Sí se siente perseguido por la Interpol, o se siente perseguido, bueno, por cualquier autoridad local en el país donde esté, ese va a ser el argumento sea que él va a Ecuador, o sea vaya para Rusia. Entonces, en ese proceso es bien complicado. Si uno ve, por ejemplo, casos más sonados a nivel mundial, como Snowden, como el caso mismo de Anonymous, ¿verdad? Estos han recurrido, obviamente, pero porque han sido acusados de temas puramente penales, ¿verdad? Y estos sí han recurrido, entonces mejor a refugiarse en un país que no tenga, por ejemplo, en el caso de Snowden, un tratado de extradición, por ejemplo, con Estados Unidos, en una sede embajada, y fue la de Ecuador en Inglaterra, ¿verdad? Entonces hay los que andan prófugos, lo que tenemos que saber y tenemos que entender es que hay opciones para ellos. Y la primera opción es la lógica para todos, es: estoy siendo perseguido políticamente, sea Mendizábal, sea Rabé, sea la señora Lorenzana, ¿verdad? Aunque en el caso de la señora Lorenzana es muy interesante porque ella sí está en la búsqueda, en la lista roja de la Interpol. Bueno, pero ella no ha tenido ella no tiene el argumento de persecución política. Ninguna función política. Y ahí es donde porque no fue funcionaria, nunca estuvo en un cargo público, aunque es de la representante legal de Albavisión. De hecho, por eso se llama Albavisión, ¿verdad? Por Alba Lorenzana. La señora Alba Lorenzana. Bueno, y la Cancillería entonces no tenía nada ni vela en este entierro que decir en cuanto al caso de Eric Archila. Es que por eso explicábamos cómo opera el proceso de extradición, que es un círculo vicioso. También cuando buscamos el tratado de extradición entre Estados Unidos y Guatemala, es un tratado que, si no me falla la memoria, creo que data de 1907 y que se le han hecho respectivas enmiendas. Pero estamos hablando de un instrumento que se crea, se conceptualiza y se aprueba con otras condiciones de movilidad, de transporte, de comunicaciones. Entonces, digamos que también hay que poner un poco el dedo sobre la llaga de los errores en el procedimiento, porque así están. El proceso, como les digo, de extradición es: yo, Estado, tengo que decir, mire, yo a Eric Archila lo estoy buscando por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, ahí está, condición 1. Segundo, le estoy cumpliendo los 10 requisitos del acuerdo bilateral que usted y yo tenemos. Y tercero, yo sé que él se encuentra en la calle tal, número tal de la ciudad de Miami tal. Y entonces hay que ahí ser opera. muy diligente para lograr eso. Entonces, ¿qué pasa?
El problema es cómo obtengo yo ese tercer criterio, esa tercera información de en dónde lo ubico. Entonces, ¿por qué la Cancillería? A ver, digamos que aquí el sistema falló porque técnicamente la policía de Estados Unidos debió haber sido la que levantara la alerta de que ya lo había identificado. Pero ahí otra vez, crítica a la Interpol. ¿A qué se dedica la Interpol, particularmente en Estados Unidos? A perseguir dos tipos de delitos: terroristas y narcotraficantes. Cuando hablábamos de las prioridades de Interpol. Digamos, Incluso, Alan y estas cuestiones Archila que tienen así matices de tema político. Y todavía bajo eso pueden argumentar persecución política, porque una de las cuestiones que dijo Alan Marroquín en el video era precisamente también eso, ¿verdad? Que era el resultado que era como su posible detención y persecución era también una vendetta política, y ese es el argumento. Y otra vez, ¿cómo voy a ver esto? Porque Lorenzana no puede argumentar persecución política, y es más fácil determinar en la lista roja, que ella pertenece a la lista roja de Interpol, porque ella no puede argumentar en ningún momento que está siendo perseguida política. No sé, está en Brasil o creo que por ahí en esos lugares anda, donde tampoco tenemos nosotros niveles de tratado de extradición. Y se complica la búsqueda. Y se complica la búsqueda. Solo les voy a leer de la página de Interpol los delitos que persiguen. Y está en este orden, En orden de búsqueda. Persigue terrorismo, crímenes contra la humanidad, crímenes ambientales, genocidio, crímenes de guerra, crimen organizado, piratería, tráfico ilegal en obras de arte, producción ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, pornografía infantil, crímenes de cuello blanco, crímenes computarizados, crímenes contra la propiedad intelectual y corrupción. Ahí es donde... Si miras en la lista, lo más cerca, creo yo, lo más cerca que podría argumentar Guatemala sería una especie de crimen organizado. Y que es el número 7, que tampoco está entre el top 5, ¿verdad? De los... Y entonces está entre el número 7. Corrupción, de hecho, que sería, para nosotros sería el combate número 1 y el tema central, pasa a ser el último en la lista de la Interpol, y por eso es que no entra dentro de esa búsqueda. Teniendo en cuenta las prioridades de Interpol y un elemento común entre los que faltan, los prófugos, es la capacidad económica que tienen. Hablamos de Alejandro Sinibaldi, Alba Lorenzana, el mismo Luis Rabé. Es fácil evadir a la justicia de forma internacional. Pero vamos a alguien que no hemos mencionado y que lo están mencionando varios tuiteros: Luis Mendizábal. Bueno, pero tiene muchos contactos. Entonces estuvo asociado a inteligencia. Por eso mi pregunta ¿es fácil evadir a la justicia media vez saliendo del país? Mendizábal, con los Erika recursos Archila, Zipi, todos estos nos dicen que sí es fácil evadir a la justicia. Pueden pasar años ellos ocultos en un país que no tenga un tratado de extradición. Bueno, mira la carta que envió Rabé al Congreso, básicamente. No sé, ¿a quién envió la carta al final, Rabé? Donde estaba... Sí, envió una carta. Solicitando casi en lágrimas. Sí, pero que fuera aceptado otra vez dentro del Congreso y llevar todo eso. Y todavía con aquella cosa de que, y si no, no llego, ¿verdad? Y que las dejó prefechadas. Sí, no sé y todo, o sea, sí, fíjate que él sabía que cuándo lo iban a detener o por qué razones habría una orden de detención para él, que podía salirse, dejó hechas las cartas y todavía se fue. Por supuesto que es fácil evadir la justicia en Guatemala. Cuando se tienen los contactos necesarios, ¿no? Le dio tiempo y obviamente conectes, y a la otra hasta le dio tiempo de sacar los papeles y llevarlos a su casa, a la secretaria. Entonces... hasta revisó, hasta hizo limpieza. Pero eso que estamos hablando en la lista de delitos, por lo menos a los que Interpol tiene una búsqueda, no es prioridad. Digámoslo como es, no es prioridad. Corrupción es la última de las prioridades y entonces entra otra vez terrorismo, de lesa humanidad, genocidio, narcotráfico, entran los grandotes. Los grandes. Por eso la pregunta que hacen los tuiteros con relación a por qué los narcos en ese proceso, porque también hay que ver quiénes son los miembros de Interpol más fuertes, ¿verdad? No ¿Cuáles son los intereses de esos países? No es lo mismo que lo pida Estados Unidos a que lo pida Guatemala, El Salvador o Honduras. No es lo mismo. Ellos empiezan a ejercer y además activan también todo su mecanismo de investigación
estatal o federal, por ejemplo, de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese mecanismo de investigación que pueda ir a perseguir a alguien, o por lo menos saber dónde está en Estados Unidos, en Ecuador o en Rusia. Teniendo en cuenta que no, bueno, que va a ser un proceso largo el tema de Eric Archila, si hablamos de los que faltan, los que están prófugos, ¿qué posibilidades hay de que comparezcan a la justicia guatemalteca? Quería un último dato con el caso de Eric Archila y de Alan Marroquín, porque hay otra variable más, y es, en Estados Unidos en los últimos años se han aprobado básicamente tres, a ver, no es legislación, sino son órdenes ejecutivas, porque vienen como que fueran un acuerdo gubernativo, Claro. que es DAPA, DACA y DREAM Act. Los tres básicamente, ¿qué hicieron? Era aflojar los controles migratorios para quienes ya vivían en Estados Unidos. Esto es un dato relevante, porque estas tres fuentes de autoridad del Ejecutivo, básicamente lo que hicieron es que Estados Unidos, a quien ya vive en el territorio americano, lo deporta exclusivamente por una razón, porque lo agarraron cometiendo un delito. Si a usted lo agarran, si usted lo agarran en un retén de policía en Estados Unidos, no tiene licencia, no es delito. Y es inmigrante ilegal, lo mandan a la corte. Le van a dar una fianza y usted puede iniciar el proceso de pedir la ciudadanía o algún tipo de protección. O sea que si uno anda bien portado, eso fue lo que hizo. Eso fue exactamente lo que hizo Eric Archila. Incluso recordemos que cuando tuvimos la entrevista del canciller, él aquí decía, a los guatemaltecos que están en Estados Unidos los van a deportar si se portan bien. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo creo que no hay información, o por no sé si información no se ha conocido, de cuáles fueron las circunstancias en las cuales se detuvo a Archila y se detuvo a Marroquín. Porque una cosa es que los hayan detenido porque les pidieron ID y no lo pudieron dar, o porque su visa se había vencido. Otra cosa muy diferente es que los hayan detenido por tener o estar cometiendo algún acto ilegal en Estados Unidos. Si los detuvieron por la razón 1, un proceso de expulsión bajo la normativa actual en Estados Unidos no cabe o es muy difícil. Si los detuvieron bajo la razón 2, o sea que los agarraron cometiendo algo ilegal en Estados Unidos o transgrediendo la ley en Estados Unidos, ahí sí procede con relativa celeridad su expulsión. Entonces, digamos que también ahora ya se superpone otra variable más en toda esta ecuación, y es todo lo relacionado con las leyes migratorias. Este tipo de controles migratorios que ahora rigen en Estados Unidos. Bueno, vamos a la pausa. Pero hay un cambio en el discurso a partir del 20 de enero. Hay un cambio en el discurso y veremos también qué va a pasar con los que faltan, si están en Estados Unidos, si en algún momento llegan a pisar suelo norteamericano. Vamos a regresar, ¿sabe? Los comentarios y las opiniones las pueden enviar con la etiqueta SF, los que faltan. Volvemos.